Extra Lindas, el podcast. Bienvenidos a esta segunda temporada de Extra Lindas, el podcast. ¡Ay, qué bien! Arrancamos con el pie derecho, hermanita. Nos salió bien nuestra presentación y siento que esta temporada, viene revolucionada y mejorada no solamente por los invitados que tenemos, sino los temas que vamos a tocar. Si eres nuevo en el proyecto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de formar parte de tu día, hoy escuchándonos, lo que sea que estés haciendo. Espero que te hagamos tu ratito un poquito mejor. Y si ya vienes y eres parte de la familia de Extra Lindas desde hace un tiempo, qué rico tenerte aquí de regreso. Prepárate porque la vamos a pasar increíble. Hermana, ¡qué emoción! Además, ¿sabes qué? Estamos muy coordinadas porque hoy estamos grabando esto en el Año Nuevo Maya. Claro, fue adrede. Lo planeamos porque todos sabemos eso. No, y estamos coordinadas tú y yo en nuestro ciclo. Es verdad. Y eso es justo como el momento de y creo renovación, inicios. Y tiene mucho que ver con la creatividad, ¿no? Sí. O sea, extrañamente yo hoy, por si al rato se nota, tengo mucho cólico. Entonces, yo ayer no me paré de la cama porque tenía mucho cólico. Empezamos este episodio y esta temporada bastante personal. Pero fíjate que yo siempre que estoy como en estos días un poco más sensible, también me siento mucho más en contacto con mi poder creativo, ¿sabes? O sea, siento que me fluyen mejor las ideas. Justo la semana de mi periodo y la siguiente. Uh-huh. O sea, la de después, son como las 2 semanas en las que siento que soy una ardilla con Red Bull, ¿ya sabes? Así ¿Sí? Me siento, sí. Qué rara eres. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo soy creativa, pero no es que yo esté como al 100. Como que la semana antes y la semana de que me baja, estoy más pausa, lenta, más tranquila, claro. Voy más hacia adentro. Pero fíjate soy muy analítica, me pongo más sensible. Miren, ahí hay una ardilla en el Les digo, es la ardilla de Fer que vino con ella. Oye, no, pero como que sí me pongo más así, pero es cuando más ideas me surgen de qué quiero comenzar. O sea, es qué quiero dejar atrás y qué quiero arrancar ahora, porque todos los finales siento que son tiene que ver mucho como con la energía que tú manejas, ¿no? Lo platicaba el otro día con alguien que se dedica a eso y nos explicaba el ciclo menstrual con energías y las etapas en las que atravesamos y tiene mucho que ver contigo, o sea, con cómo vives tú tu ciclo y la capacidad única de experimentar lo que tienes tú. Y sí hay cosas en las que empatizamos, pero tú tienes que aprender a conocer tu ritmo natural. O sea, cómo eres tú, cuándo te sientes mejor, cuándo te sientes peor, ¿no? O sea, y escucharte. Pero no nos enseñan. ¿No? O sea, es como muy... Pero qué bueno que ya existan estos espacios. No es el tema del día, ¿eh? O sea... Pero se nota que es algo que estamos viviendo. Pero sí, aprende a escuchar tu cuerpo. Creo que y es una constante en toda esta temporada de los temas que vamos a estar hablando. El escucharte, el conectar contigo, el ponerte así. Hoy traemos un tema distinto a lo que empezamos a hablar, pero fue uno de los temas que por ahí una de ustedes nos escribió en nuestras cajitas de preguntas de por favor hablen acerca del perdón. Y es que creo que yo sí digo que es un tema fuertecito porque no debería de serlo, debería de ser muy fácil para nosotros experimentar el perdón, pedir perdón, perdonar, pero siento que sí se ha como estigmatizado mucho, ¿no? Hay como mucha faramalla alrededor del perdón y de repente no vemos lo cotidiano que puede ser y lo mucho que forma parte de nuestra vida día a día, ¿no? O sea, es que, ¿sabes qué? Creo que tiene mucho que ver con el cómo desde chicos nos enseñan al perdón. Viene tu primito, te roba el juguete o te pega y es como, ay, ya, pídele perdón. Y entonces ahí está el primo con una jeta de este tamaño que ni siquiera entiende qué es el pedir perdón porque nadie le explica como a fondo. Es como, exacto, eso no se hace, pero no hay una reflexión atrás. Sí, como que solamente ni siquiera te tienes que arrepentir. Solamente pídele una disculpa. Perdón. Y el que perdona a lo mejor está sumamente lastimada. ¿Cuántas veces tú no te viste obligada a perdonar a alguien? Entre comillas. Y que tú decías, güey, pero me sigue doliendo, no la quiero perdonar. Exacto, y entonces nos enseñan el perdón de una forma tan superficial y tan cero profunda que entonces crecemos sin herramientas ni para pedir perdón ni para perdonar. Y yo te voy a decir que mi primera relación con el perdón, o sea, si trato de irme hacia atrás, con el perdón y con las disculpas, siempre fue alrededor de no quiero incomodar. O sea, ni siquiera le hacía algo al otro
No, ¿sabes? es que tú tienes un problema con el perdón. Sí, pero estoy en terapia, déjame. O Pero sea. ni siquiera le hacía daño al otro o ni siquiera realmente, no sé, hacía algo Es que tú no haces nada, tú existes y pides perdón. Y eso es a lo que iba. O sea, a mí me acuerdo mucho de cuando era chiquita, que para mí era mucho más fácil como disculparme por ocupar espacio, disculparme por perdonar. Por ser ruidosa. Disculparme por, no sé, por incomodar, por ser demasiado ruidosa. O sea, como que siempre fue me noto demasiado, tengo que pedir perdón como para disminuirme, ¿ya sabes? Sí, como que de alguna manera no sé. Pero en te voy a qué decir momento- que tú me señalas con muchos pantalones y dices tú, y no voy a echarte de cabeza a ti porque yo creo que vienes preparada para hacerlo solita, pero Ya nos conocemos. hay mucha gente allá afuera que siento que vive lo mismo que yo. Claro, que O sea, pide viven- perdón por existir. Yo O sea, me- si lo resumimos, tú pides perdón por existir. A mí me ha pasado, se me hace súper raro, porque a mí me ha pasado y me doy cuenta de que de repente vas caminando como, no sé, en el súper y llega una señora, o sea, y ella viene caminando hacia mí, ya sabes, o sea, ella gira y su carrito es el que está dirigido Ajá, que hacia mí. evidentemente viene en el sentido contrario por donde. ¿Así? Y tú. para empezar, yo soy la que me muevo, o sea, la otra persona como que ni siquiera va a cambiar su dirección. ¿No? Yo soy la que me muevo y además le pido perdón por estorbarle. Y no le estorbé porque me moví, ya sabes, o sea, soy típica de, ay, perdón. Y entonces de repente Estornudas y pides perdón. estornudo y pido perdón. O sea, cuando estornudo, antes de que alguien me diga como, salud, es como de, perdón. Y yo, No saben ¿por? cómo me pone de malas. Sí, pero es muy raro. Hermana, amaneciste como con algo muy personal que decir esta temporada. No, yo amanecí cojólico también. Estoy Pero te voy muy a decir sensible. que sí, y entiendo. O sea, a lo mejor para afuera es incómodo. Javi me lo ha dicho, que sí es como, ¿por qué pides perdón por eso, no? Y yo, ay, perdón. Y ya. Ay, perdón por pedir perdón. No, sí me ha pasado. Sí, claro. Sí, he estado contigo, güey. Y llega Javi y me dice, no, pues, no sé, me tropiezo. Yo me tropecé conmigo, nadie tuvo que ver. Y yo, perdón. Y Javi voltea y como ya sabe que es algo evidente, voltea y me dice, pero que no se vuelva a repetir, ¿eh? No como para señalarlo y hacerme notar lo ridículo que Ajá. está haciendo el que yo pida disculpas por algo que no... O sea, no tuve responsabilidad, ¿sabes? Y me doy cuenta en el momento. Me ha pasado con la señora del camión igual. O sea, cuando íbamos llegando a México, una señora pasó con su bolsa gigante, me pegó con su bolsa gigante. De estas que tú eres Fer era parte del mueble. Literal. O sea, ella no la vio, la ignoró y el bolsazo así en la cara, le pegan a ella y ella, ay, perdón, señora. Y literal fue como de, no, sí, me urge volverle a hablar a mi terapeuta. Esto no está bien. Pero siento que es algo que seguramente allá afuera Hay habrá- alguien, más de uno. No, y muchísimas personas que se identifiquen con eso. Porque nos enseñaron que era una forma como de bajarle los decibeles a quien eres. Como de Y es pasar que un poquito más desapercibido. Justo es eso. Tú toda la vida has sido una chispa, has sido el rayo de sol, has sido esta dinamita que después de estalló. escupirme ya me echa mucha flor, ¿no? No le escupí, la regañé. Ok. Porque soy hermana mayor y tengo autoridad moral para no, hacer. No, moral no. Autoridad de No, edad puede pero, ser, pero no, a lo que voy es que tú, o sea, tú siempre has sido este ser ruidoso y este ser mágico de chispas. O sea, a ver, no por nada te comparábamos con la pelotita amarilla de la película de Orton, de que come popó de arco iris. O me ¿sabes? comparabas también con el hermano chico de los Thornberrys. También. Como, Hoy hasta el peinado traes de Ay, Thornberry. gracias. De hecho, y este es un taparrabos muy largo. Pero como que de alguna manera, por el deber ser con el que crecimos y con el papel que... Y lo platicamos el otro día cenando en tu casa, ¿no? El tener que ser perfecta, así que así, el ser libremente quien eres estorbaba. Sí, siento y entonces veníamos con esta educación de no hables tan fuerte, no hagas esto. Y siento que atrás de todo, ahorita que lo dijiste, se me iluminó era un perdón por salirme del papel, ¿no? O sea, perdón por salirme Del rol de la del película rol que me que tocó. tú me dijiste, perdón por salirme de tus expectativas, perdón por salir, ¿no? Y entonces ese es como esa lucha interna de, no, güey, deja de pedir perdón y sé tú, y exploto el doble, pero al mismo tiempo es pero no demasiado, ¿no? Entonces, el punto es que siento que todos tenemos una relación extraña en ese sentido con el perdón. Pero mucho has hecho con señalar hoy. ¿Cuál es tu relación con el perdón? Tú así, perdón. No, chingón. a ver, quería profundizar en esta parte y en este espectro del perdón, que es el cuando pedimos perdón por existir, porque been there, done that. Y no pasa Yo mucho también más en estuve ahí. México. Siento que es algo que le pasa a los mexicanos. Y en los países latinos.
tiene mucho que ver como con la parte Hay como un complejo de inferioridad. latina. Sí, creo que tiene todo que desde ver. ahí, ¿no? O sea, que desde este complejo de inferioridad siento que tengo que disculparme por ser inferior. O sea, entre... a grandes el rasgos. core, en la Ajá, raíz. ¿sabes? Pero fíjate, ya habiendo hablado de esa parte que yo también estuve en ese momento y también de repente estoy que me encabrono y digo, ¿por qué carambas pedí perdón por algo que no? Creo que mi relación con el perdón está en un lugar muy diferente. Sí, pero ¿cómo Porque estaba? yo, no, sigue estando. Pero no, yo no pido tanto perdón por esas cositas. Yo tengo un problema con el perdón y es que yo no sé en qué momento aprendí que perdonar era olvidar. O sea, ok. que si yo verdaderamente perdonaba, tenía que olvidar, porque entonces no lo ibas a estar trayendo en cara y no lo ibas a estar como trayendo al presente. Entonces, ¿qué me pasaba? Pues yo olvidaba todo y era como, voy a esconderlo abajo de la alfombra y fingía que no había pasado. Y de ahí tus relaciones de corto regreso, corto regreso, corto regreso, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, o sea, mi Y de ahí tu relación, hijo. No es cierto. pero mi relación con el perdón es justo Okay. es en otra postura que creo que a todo mundo nos pasa, que nos venden esta idea de perdona, pero perdona y deja ir. Sí, es como de, Y en si este sí es dejar ir, perdón, ajá. es porque nunca tienes, o sea, finge que no pasó. Y entonces yo fingía que no pasaban mil cosas y por eso estuve, y hoy y ahora que estuvimos preparando este tema, para mí fue un de algo que veníamos platicando toda la temporada pasada, de mis relaciones de pareja, de amistades, de todo. Yo borraba por completo y entonces era experta en dar 1,263,000 oportunidades a las personas que yo quería. Claro. Cuando mi amor es más grande que el de la otra persona, yo les daba 1,000,000 de... Y te voy a decir como, que siento oh. que también es una realidad que cuando nos pasa eso de que perdono y finjo que no pasó, al lado del perdón, haz de cuenta que es un bloque del ego, ¿no? Y está el bloque del ego de ya te perdoné. Pero para yo poder justificarme a mí el que además decido seguir teniendo una relación o darte una oportunidad, junto al perdón pongo el bloquecito de todas las justificaciones, ¿no? Te perdono porque no lo hacías con intención, te perdono porque eres una buena persona. Porque yo lo provoqué. Te perdono porque yo me lo merecía, te perdono porque... Me estás haciendo el favor. Ajá, exacto. O sea, te perdono porque al final era algo que yo estaba buscando, no sé, me distraigo un poco cuando no... No, pero es que ahí te va. Justo ahorita que dices la parte de la justificación, yo justificaba mucho el maltrato y la relación que recibía por parte de ciertas amistades. Porque yo decía, es que claro, como yo me separé de ellas y yo me casé y yo empecé a vivir otras cosas y me alejé, pues es normal que no me quieran contestar el teléfono. Claro. O es normal que cuando yo las busco, ellas no correspondan. Y duré 5 o 6 años siendo yo la que regaba esa plantita y nunca recibí un mensaje de regreso. Y yo además justificaba no solo, que fue. Y además no ¿sabes? solo era como que tú regabas la plantita. En tu cabeza era como, estoy regando la plantita y resarciendo o resurciendo, como se diga, el daño, ¿no? O sea, Ajá. estoy tratando de, no sé, como de reparar. Remendar. De reparar el daño que hice al ser yo tan mala amiga. Entonces, yo ahora tengo que hacer el doble de esfuerzo, ¿no? Y que me merezco también, el maltrato y el desprecio. Que eso también, entonces, desde el otro lado del perdón, de cuando tú pides una disculpa, ¿cuántas veces no sientes que ahora, o sea, sí tienes que reparar el daño porque es real, pero ¿hasta cuándo ya reparaste el daño y cuánto tiempo estás tratando de curarte en salud y de hacer el doble y de, ya sabes, como de que a la otra persona se le olvide y finja que no pasó? Sí, o sea, porque a veces te esfuerzas tanto que te sales justamente de esa parte y es como ya me pediste una disculpa, ya hiciste algo al respecto, ya reparaste el daño, suéltalo, ¿no? Y la otra persona es como de, no, pero ¿qué más puedo hacer por ti? No, pero, ¿sabes? Desde este lugar de... Es que los extremos no en vayas. ambos lados es igual, es igual de malo, porque justo estamos en esta parte de compensar, pero porque nunca nadie nos enseña verdaderamente qué es el perdón. A ver, un momento de tu vida en el que te haya costado trabajo pedir perdón. Guau, qué fuerte. Y yo, que me haya costado trabajo pedir perdón, híjole, contigo. Ay, yo te iba a decir a ti, maldita. Esto se está poniendo personal. ¡Corten! Siento que vamos a acabar peleadas, ¿no? No, pero creo que contigo. O sea, creo que al ser tan parecidas, al ser las dos unas energías tan fuertes, tan pasionales en lo que hacemos, de repente, que algo que me gusta de nosotros es que sí nos peleamos, nos agarramos a... pero tenemos estas efervescencias
y de la misma forma nos calmamos. Hoy creo que estoy en un lugar diferente en donde ya he aprendido a comunicar esta parte del perdón, pero sí te puedo reconocer que a lo mejor hace 6 años, 7 años, si yo la cagaba contigo, era incapaz. O sea, primero perro que admitir que yo tenía que pedir perdón, ¿sabes? Ok. O sea, sí. Fíjate qué chistoso, te juro, sí te lo juro reconozco sin eso. planearlo. Y eso no viene en el guión, ¿eh? No. Sin planearlo, yo también iba a decir que o sea, de los momentos en los que más me ha costado trabajo pedir perdón, y porque yo tengo, o tenía, no tengo, pero tenía mucho miedo a que las personas se enojaran, porque para mí el enojo era abandono, ¿ya sabes? Ajá. Y de ese pleito que tuvimos en Puerto Escondido, ¿estabas pensando en ese también? A mí ese pleito fue el que fue de los más... Que fue un antes y un Ay, después. ¿por qué vamos a llorar? No puedo llorar, traigo delineador. Pero es waterproof. Pero, tú Ok. llora con libertad, hermana. No, pero justo es a mí en ese pleito de acercarme a pedirte perdón, híjole, o sea, me sentía otra vez un bebé en pañales, ya sabes, perfectamente vulnerable, perfectamente, expuesta, ¿sabes? Y es que creo que Nunca sabrán qué pasó en ese pleito, ¿eh? O sea, ni pregunten. No hay suma de dinero que vaya a hacer que lo existe. platiquemos. Bueno, no es cierto. Depende, lleguemos a un Manden sus acuerdo. propuestas. No, pero creo que en ese pleito que tuvimos fue algo que escaló muy grande, muy rápido, y ninguna de las dos supimos meter parar. un freno. Sí. Y cuando pasan esas cosas tan fuertes, nos rompen. Y creo que esa parte, porque cuando es pedir perdón por pendejadas... Ay, sí soy experta, les digo, que yo le pido o perdón sea, a la señora del camión, cuando ¿no? es pedir perdón porque, ay, tiré la taza, chin, se rompió esto, se rompió el cuarzo. Pero cuando sabes que Pero hay eso, una herida híjole. profunda, cuando sabes que tocaste fibras sensibles, cuando sabes que realmente después de eso las cosas van a cambiar. No necesariamente para mal, pero van a cambiar. Sí, porque hay diferentes de lastimadas. O sea, hay cosas, hay errores del otro, hay acciones del otro o tuyas que lastiman el ego. ¿No? Y cuando lastiman el ego puede ser algo... O el orgullo. O el orgullo puede ser algo que para algunos sea muy fuerte porque tengan un ego muy frágil, pero suelen ser las cosas que más rápido una persona Sueltas. que está trabajada puede soltar. Sí, pero cuando ya realmente alguien se cuando mete con lastima tu la raíz, corazón, híjole. con tu vulnerabilidad, cuando alguien lastima tu vulnerabilidad y es normalmente alguien de confianza, alguien que conoce esa vulnerabilidad. Ajá, alguien que sabe dónde está la herida y que le vuelve a hacer el dedo en la llaga. Esas son, yo creo que son las, ¿cómo les llaman, no? Como las ruedas, los giros de tuerca en donde sí cambia la historia, ¿sabes? En donde sí se hace muy diferente el vínculo entre tú y esa persona. Y yo también iba a decir, porque ese es, cuando pienso de las cosas que sí me arrepiento, ese pleito es el de los que me viene a la cabeza, ¿sabes? O sea, bueno, tampoco vayan a creer que, o sea, no acabamos es como en el que... hospital, terapia intensiva, 6 meses. No, pero bueno, fue de nuestros... un pleito que marcó un antes y un después. En el que se nuestra dijeron forma, muchas cosas. Muchas cosas. Y marcó un antes y un después en la forma en la que nos relacionábamos. Y creo que las dos nos dimos cuenta de la importancia de no llegar a ese lugar. Y de que puedes amar muchísimo a alguien y a veces cuando amas tanto a alguien justificas el que voy a decir algo que tal vez suene incoherente, pero el que no haya tan formal el respeto, ¿sabes? Es como de, ay, lo amo muchísimo y no pasa nada si hoy le hago poquito, porque lo amo y porque me ama y porque hay muchísima confianza y hay complicidad y... Como ¿no? que Entonces, subestimamos el vínculo y dices, ay, bueno, no se va a ir. es para siempre. Ajá. Es incondicionalísimo. O sea, justo esta persona no me va a abandonar. Entonces, creo que- todo el enojo que traigo con el mundo, que no externo, porque Lo tengo escupo miedo ahí. que me abandonen, lo externo con la que Y sé yo te que voy a no me decir abandona. que yo creo que por nunca te eso... voy a abandonar. Gracias, hermana. Yo creo que por eso ese pleito nos marcó tanto. Porque ahí nos dimos cuenta de que sí somos incondicionales hasta cierto punto, pero que tenemos que fomentar la relación. Y cuidarla. Y de que cuidarla con respeto. Sí. Y de cuidarla con tacto y con atención y con cariño y con compasión. Y creo que ahí nos dimos cuenta de, sí vamos a ser hermanas toda la vida, pero queremos ser compañeras. Ajá. ¿No? Sí, porque hermanas, pues hay un chingo Esto de es una hermanos. terapia familiar, ¿cómo se pueden dar cuenta? Pero hermanos hay un chingo en el mundo. Pero relaciones como la nuestra, no. Y a veces ni Ninguna. en amistad. Tomen, perras. Eso no es cierto, no, No, pero sí. pero ha sido parte de ese proceso de responsabilidad. Y creo que para mí
marcó un punto muy importante. Porque yo, por ejemplo, yo siempre he necesitado que me pidan perdón mi papá y mi mamá. Ok. Y los amo, pero creo que no tengo memoria de momentos en donde la hayan cagado big time y en el momento hayan reconocido su error. ¿Saben? O sea, hay cosas. Y eso, como mamá, yo estaba muy consciente que lo quería hacer muy diferente. Y las veces que lo he cagado con Mauricio, cuando me encabrono, cuando le levanto la voz, que han sido muy contadas, sí voy y le digo, perdóname, chaparro. ¿Sabes qué pasa? Siento que a nuestros papás también todavía les tocó la educación de perfección. El papá es perfecto, el papá no se equivoca y además no puede mostrar debilidad ni puede mostrarse sensible. Para que lo respeten. No puede mostrarse débil, no puede mostrarse sensible. Y mucho menos enfrente de los hijos, porque es la autoridad. Y la autoridad no se doblega. Y la autoridad se respeta a través del miedo, ¿no? Entonces, siento que a nuestros papás les tocó ver eso, educarse así y ser ese tipo de papás. Y entonces era como, no, chance y sé que me equivoqué, pero no te lo puedo decir a ti, niño, porque yo soy el adulto, yo soy el mayor. Claro, y no voy a reconocer. Y entonces desde ahí viene también el problema en nuestra relación con los errores. Porque si veíamos a nuestros papás como estas figuras perfectas, intachables, inquebrantables. Que no son. Era como, que no son, pero así se vendían. Era como, güey, si yo la cago, ya no soy digna hija de la perfección de la que vengo, ¿no? Claro. Pero, y fíjate, con mi mamá nunca viví que en el momento, en la adolescencia o en la infancia, me pidiera perdón en el momento. Sin embargo, la vida me ha regalado la posibilidad de ahora como adultas y las dos en el rol de mamás, tener conversaciones mucho más profundas en donde ella reconoce cosas que podría haber hecho diferentes, ¿no? Y yo reconozco también las cosas que hice como hija, ¿no? Pero, y también hay que entender que hay momentos, o sea, porque no es como que el niño va a estar haciendo el berrinche y, o sea, tampoco puedes esperar en ese momento, pues a lo mejor tú tener la claridad ojalá fuera así. Pero, pues, a lo mejor te pasa después que tienes ese momento ya de tranquilidad y entonces te puedes acercar a buscar justo reparar el daño, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, yo tengo presente ahorita un momento en particular con mi hijo y no fue hace mucho, que estaba yo encabronadísima, cierre de mes, con el estrés a todo lo que da. Los cierres de mes, mi hermana una vez al mes entra en crisis, ¿eh? Y ahorita estamos en cierre de mes. No, pero como que ese día me había llovido sobre mojado y entré al cuarto y le pedí algo a Mauricio y no me hizo caso y volteé con toda la efervescencia del momento y yo, a ver, carajo, te estoy pidiendo que hagas esto y a mí no sé qué. Y son muy pocas las veces que hago eso y lo vi perfecto que me vio con una cara como de, no mames, ¿qué está pasando? Y ya se paró jetón a hacer lo que iba a hacer y él también se ofendió. Y entonces, ya que pasó la efervescencia, lo senté y le dije, a ver, perdóname porque mi reacción y mi acción no estuvo bien. Y estaba completamente desproporcionado lo que estaba pasando y no tenía que ver contigo. Le expliqué toda la situación y le dije, pero también te pido que si yo te estoy pidiendo algo y a mí no me gustan esos modos, si no me gusta llegar a ese extremo, hazme caso a la primera. Porque también para mí es molesto. No estuvo bien lo que yo hice, ni estuvo bien mi reacción, pero vamos a trabajar en equipo para que esta situación no se repita. Sí, ¿no? Digo, tú vas a hacer lo tuyo. Porque el que no se repita dependería 100% solo de ti, ¿sabes? Sí, claro. No, yo creo que de ambas partes. ¿Por qué? Porque como lo he platicado con él, ser una mamá autónoma que lleva el pan a la mesa, que se está haciendo responsable genera mucho estrés. Y como se lo he dicho, tú tienes tus responsabilidades, yo tengo las mías. La mejor forma para que yo no me sobrecargue es que tú hagas las tuyas. Es que compartamos, claro. Y ayúdame a no llegar a ese punto, pero no llegar a ese punto es mi responsabilidad. Exacto, sí. Es que es lo que te decía. O sea, al final, el que no llegues a ese punto de estrés o que no llegues a ese punto de impaciencia, pero el cómo reaccionas es independiente. Mío, es mío, exacto. Y de eso fue de lo que le pedí perdón. Y era independiente de nuestros papás también, ¿no? Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, eso es lo que está cañón. Ahora, un momento en el que o sea, del que tengas muy marcado que alguien te pidió una disculpa, o sea, que a ti te costó trabajo perdonar. Algo que te haya costado trabajo perdonar. ¿Es en serio? ¿Queremos seguir hablando de él? ¿De quién? Pues mira, o sea,
Ahí yo fingiendo, yo ¿de quién? ¿Quién será? Cuéntanos aquí en vivo. No, te voy a decir que ha sido un proceso bien fuerte y bien largo y creo que va a ser un proceso porque sí considero que es un maestro en mi vida, el papá de mi hijo. En algún momento tuvo un lapso en el que me pidió una disculpa, pero él ha sido mi maestro porque durante nuestra relación de noviazgo, de matrimonio, de divorcio, me pedía perdón y yo fingía que nada pasaba, ¿no? Entonces, cuando me volvió a pedir perdón esa vez y cuando me dijo, perdóname por todo lo que te hice con lo del divorcio, y a lo mejor ahorita ya ni se acuerda porque tenemos Alzheimer selectivo, entonces, pero en ese momento cuando me pidió perdón, o sea, estaba yo sentada enfrente de él en la oficina de un abogado y me acuerdo perfecto que, o sea, yo lo veía y decía, güey, te quiero perdonar, pero no te creo nada. Claro. Y me costó, pero con él pasé de echar la basura abajo de la alfombra, porque a ver, tú y mi mamá se desesperaban conmigo un día sí y otro también, claro. porque yo le volvía a creer y le volvía a dar una oportunidad porque Pero es que para el papá de mi hijo. Para ti el perdón no era perdón, para ti el perdón era borrón, no pasó, borrón y cuenta nueva. Ajá, o sea, sí. no era perdón, era borrón. Entonces era como de, güey, si quieres sí, perdónalo, pero no vuelvas a caer ahí, ya Y sabes. entonces mi mamá se enojaba conmigo y decía, pero que no se te olvide lo que hizo. Y yo en mi conflicto era, entonces Quieren no que le sea estoy una perdonando. rencorosa. Ajá, no le Ajá. voy a guardar rencor. Hasta que en terapia entendí que podía perdonar, pero que no significaba que yo tenía que olvidarme del daño que me hizo. Exacto. Y hoy creo que desde ese lugar, ya no cargo con el rencor, ya no cargo con el resentimiento, peso 200 kilos menos emocionales, porque ya hoy no es algo que cargue. Me ayudó muchísimo leer un libro que se llama Desarmando al Narcisista. Ese me dio muchas herramientas justo para poder hacer esa transición. Pero te voy a decir no algo olvidar. te voy a decir algo que siento que es muy, muy importante en esta parte de cuando alguien te pide muchas disculpas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que siento que se vuelve experta en pedir disculpas, tanto que ya van por la vida pisoteando a los demás sabiendo que son muy buenos en pedir disculpas. Y cuando eres una de sus, entre comillas, víctimas y te das cuenta, llega un punto en el que yo creo que sí se puede decir con libertad, no te perdono. No te perdono porque tú sabes que lo vas a volver a hacer. Pero es que, a ver, ¿Sabes? O sea, cuando es como pides perdón, tiene que haber, que justo ahorita que dijiste eso se me prendió el foco. Por eso hay perdones que no saben, porque cuando te piden perdón no hay un cambio. Exacto. No hay una modificación. Y es parte de, ¿no? O sea, en un ratito les vamos a leer algunos pasos para pedir una disculpa de manera correcta, para aprender a pedir perdón. Y uno de ellos es importantísimo, es después de que pidas una disculpa o después de que pidas perdón por un daño que hiciste, cambia de actitud. O sea, no puedes, y yo siempre lo digo, en un contexto un poco más como de broma, porque Javi y yo jugamos a que hay pulgas en la casa. O sea, esto es como muy bobo, pero jugamos a que hay pulgas en la casa y entonces nos vamos dando pellizquitos, ¿no? Y entonces hacemos como voz de, ay, y lo pellizco yo, y ay, perdón, ¿estás bien? Pobre de ti, ¿no? Y le vuelvo a pellizcar yo, ay, perdón, igualito Javi. O sea, pero perdón. pellizcos suavecitos, no vayan a creer que andan todos moreteados. No, es como un o sea, jugueteo, es como un ¿no? jugueteo así de... Y entonces tipi, él me tipi. dice, y él, ay, perdón, no, ¿estás bien? Perdóname. Y entonces ya volteo yo y le digo, yo no pidas perdón, porque lo vas a seguir haciendo. No se vale pedir perdón por algo que quieres volver a hacer. Y es justo eso. O sea, tú también tienes que tener esta capacidad de detectar ya. Hay una frase que dice, ¿no? O sea, de perdonar una vez, pues es tu responsabilidad. Perdonar dos. No, perdonar una vez es responsabilidad del otro. Y perdonar dos. ¿Cómo va esa frase? No la había oído nunca. O sea, el punto es que tú puedes perdonar a alguien una vez, ¿va? Tú puedes perdonar a alguien 2 veces, ¿va? Tú puedes perdonar a alguien 3, pero ya la cuarta no estás perdonando a nadie porque pues no, o sea, lo va a seguir haciendo. No hay intención ¿sabes? Hay de un que lo patrón. perdones. Exacto. Sí, y esa parte es complicada, que creo que fue lo que a mí me pasó en esa relación en particular, que era como, perdón, y yo en estas ganas de tener pareja, en estas ganas de que fuera él, en este inmenso amor que le tenía, porque no voy a decir que no, en ese momento yo creía que eso era amor. Creía que yo lo que sentía en ese momento era amor. Y yo no veía por otros ojos que no fueran los de este güey, ¿saben? Porque no me vas a dejar mentir. Hoy me doy cuenta que era un concepto de amor un poco
Tóxico, herido y distorsionado. Exacto, pero yo muy específica, yo tóxico, herido y distorsionado. Por eso hace rato me dejó darle, porque sabía que me iba a dar ahorita durísimo. Pero creo que en el concepto que una niña de 17 años tenía con su historia y todo, para mí era el amor de mi vida. Fíjate entonces, que era así, claro. y fingí 200 veces. Me voy a autopreguntar para que me A rebotes ver. la pregunta. Tú pregúntame. Es que ya se me olvidó cuál fue la ¿Ves? pregunta. Es que también tú entrevístame, ¿qué fue güey, lo porque más- luego dicen que es una entrevista. No, ¿qué fue lo más, o sea, cuál ha sido de las cosas que más trabajo? Es que yo no acabé, pero a lo mejor no, coincidimos. está bien. No, ¿cuál ha sido de las cosas que más trabajo te ha costado perdonar en la vida? 190,000% y sin tenerlo que pensar mucho, mi papá. Mi papá, sí, justo. O sea, a mí perdonar a mi papá me costó muchísimo trabajo y para mí fue el poderlo desmenuzar, el que no tenía que perdonarlo a él como persona, sino perdonar sus acciones en específico y poder distinguir cuáles sí puedo perdonar y cuáles no. Y con cuáles puedo estar en paz con, pues no, esto no lo puedo perdonar. No significa que cargue con él y me pese todos los días y me vuelva un jorobado de Notre Dame con el rencor creciendo en mi espalda. No, pero hay cosas que no, que en realidad siento que no puedo perdonar, ¿sabes? O sea, que no sé si pueda, no quiero. No me pesan y creo que el proceso de perdonar sería para mí muchísimo más doloroso e incómodo que mi proceso de sanar y de entender que esto es algo que me dolió, O sea, yo ya que no estoy tenía hasta que incómoda. hacer, que no tenía que vivir yo y que hay cosas en específico de mi relación con mi papá que pasaron en el pasado que no creo que sea necesario perdonar por completo. A él como persona, a él como individuo, a él como padre, sí lo perdoné. Y me tardé un chingo, pero sí lo perdoné. Pero cosas y actitudes y acciones en específico, no. ¿Sabes? Es o sea, que, sí. siento y mucho tiempo me sentí muy culpable. Porque también vanaglorian este concepto de perdón de una forma en la que las mejores personas son las que perdonan todo. No te hace mejor persona. No hay un concurso en el que vayas a Eso ganar. me dijeron de chiquita y yo por eso quería perdonar a todos y no voy a guardar ninguna semilla de rencor en mi corazón y vean dónde me llevó. Y yo te voy a decir que no ganaste ningún No, premio. no. O sea, no había ¿Dónde está mi $1,000,000? No había un concurso para ser la mejor persona siendo la que más perdonaba, ¿no? O sea, creo que el perdón tienes que descubrir. Para mí el perdón es una herramienta. Es una herramienta personal que tú utilizas para poderte relacionar mejor con las personas después de que ha sucedido algo que te hirió. Es decir, el perdón a mí me funciona porque yo continúo con un vínculo contigo y deseo siempre tener una relación súper cercana. Y entonces utilizo el perdón cuando hay algo que sé que nos lastimó, que a lo mejor yo hice con o sin intención, o que tú hiciste. Utilizo esa herramienta para mantener el vínculo unido o para decidir alejarme, ¿no? Pero es una herramienta que tú decides usar para ti. Porque muchas veces pensamos que el perdón es para el otro. Y en realidad, tú, o sea, yo les voy a decir que yo dejé de ver a mi papá 15 años. En esos 15 Van a años... estar bien intrigadísimos. ¿A cuántos likes si les contamos la historia? Yo dejé de ver a mi papá 15 años y en esos 15 años, pues no lo había perdonado, la verdad. Yo juré que sí. Y yo creo que lo perdoné en el último año antes de verlo, curiosamente. Pero los primeros 14 que no lo vi, no lo había perdonado. Y me sentía sumamente culpable porque en mi cabeza era como, soy una muy mala persona por no poderlo soltar, ¿no? Por no poder dejar ir, por no poder ver que tiene muchísimo arrepentimiento. Pero ya vi, y sí lo veo y reconozco, y sí se arrepiente, y sí sabe que la regó. Y sí le duele. Pero ¿y qué hago con mi dolor? ¿No? Lo sano. Lo sano en terapia, lo sano en procesos, pero no puedo fingir que no pasó. ¿Sabes? Uh-huh. Y siento que hay muchas veces que sí se dice que tienes que perdonar a todos. Y yo creo que si no es la mejor herramienta para ti, para poder tener un proceso personal sano, no tienes por qué perdonar a todos. Y ojo, porque a lo mejor lo escuchas, papá, te amo con todo mi corazón, estoy feliz de la relación que estamos construyendo y a ti como persona ya te perdoné, pero hay cosas en específicas que no.
Y que no creo que esté mal, creo que está bien que construyamos hoy, porque no significa que las cargue con rencor, sino que a partir de ellas construyo límites. ¿Sí me explico? Y es como, o sea, no significa que hoy sean algo que me paralice para tener una relación contigo, pero me ayuda a tener límites para que mi relación que voy a construir sea mejor. Y sea a través de estas cosas. Yo con mi papá, y que era ahorita que dije, es que no he acabado porque creo que han sido mis dos maestros más perros en la vida, el papá de mi hijo y mi papá. Y yo con mi papá, hay cosas que creo que hasta hace poco logré perdonar también, ¿no? Y hay heridas que todavía me duelen. Y hay una parte de mí que cuando lo veo y estoy con él, como lo vi la primera vez que lo vimos después de 15 años, que literal yo te decía, güey, ¿por qué me siento como la estúpida niña de 17? ¿Dónde está la mujer de 33? ¿Por qué no puedo actuar como adulta? Y con mi papá, en esa vez que lo vimos en el hospital, para mí fue un regresar a la niña de 17 cuando su papá se fue dramáticamente después de darle un beso en la frente y que ella hubiera pedido que tuviéramos una conversación de familia, ¿no? Y ya no sabes la culpa que sentí por ese momento. Porque en mi cabeza era ¿por qué Yo presioné? lo busqué. Ajá. ¿Por qué presioné que se diera esta conversación? Tal vez hubiéramos seguido fingiendo que no pasaba nada, cuando era evidente y era inminente que esto iba a pasar. Y hoy, y digo, mi relación con mi papá está desde un lugar distinto al tuyo, pero sé que las heridas son muy similares. Pero yo siempre he pensado que tú sientes que yo quiero seguir en guerra. No, creo que son cosas diferentes. Y ahí te va. Yo casi pierdo a mi hijo por mi papá. A mí casi me quitan la custodia gracias al libro que escribió mi papá. Que no les íbamos a contar hasta que no nos depositen. Bueno, esa es la premisa. Pero, literal. O sea, el juicio más fuerte y mi pleito más grande y lo más duro que he vivido, mi papá fue mi enemigo. Y a lo mejor sin saberlo, ¿no? Y a lo mejor sin saberlo, pero el libro, o sea, las decisiones que él tomó y lo que él hizo pensando en su bienestar. Y sanando su dolor sin pensar que ya era papá y que tenía 2 menores, porque éramos menores. Vino a tener consecuencias en mi vida adulta, vino a tener consecuencias en mi matrimonio, o sea, a partir de que sale ese libro, mi vida se desmorona. Hoy sé y reconozco que todo es como tenía que ser. Y todo fue perfecto porque hoy soy este pedazo de viejón que factura y soy la número 27 a nivel nacional. O sea, perrísima salí de eso, pero me costó mucho trabajo perdonarlo. Y hoy me doy cuenta que cada vez que lo veo y me despido de él, lloro. Y lloro, a veces me ven llorar, a veces lloro a solas. Pero lloro porque me sigue doliendo que haya sido capaz. O sea, me dan ganas de decirle... De no ver eso. Ajá. No, y que haya sido capaz porque aparte les de voy a decir, lastimarme de esa forma, ¿sabes? Y te voy a decir que a lo mejor meto mi cuchara donde no me llaman, pero tal vez no de lastimarte de manera directa, sino de no protegerte. Sí. ¿Sabes? O sea, como de, güey. Que la persona que se supone que por árbol genealógico te debe proteger, fue de quien me tuve que proteger por todos estos años. Sí. Y hoy lo veo con mucho amor y estoy feliz con la relación que estamos construyendo, que a veces la cotidianidad y la costumbre de su ausencia me gana, porque pues no estoy acostumbrada a tener un papá. Sí, yo tampoco. Entonces de repente pasa una semana y es como, ay, madres, le tengo que hablar a mi papá. Sí, yo también. ¿No? Porque pues llevo 15, 16 años sin un papá presente. Entonces ahorita pues de repente es como, güey, mi ritmo de vida ya está tan acelerado que tengo que poner una alarma para acordarme de escribirle. Pero ahorita lloro cuando lo veo, cuando pienso en él o cuando hablo por teléfono con él y veo que en su oficina no tiene fotos de nosotros. Sí, que es como... Hay un dolor que sigue, o sea, se sigue presionando esa llaga, pero porque me dan ganas y yo todavía no suelto el que me hubiera gustado que nuestra historia fuera diferente.
Ok. No mi matrimonio. No sé eso. si porque a mí me pilló a otra edad. Me pilló. ¡Oh! Rayos, tía, que hemos sacado los datos. No sé si porque a mí me agarró a otra edad y porque aparte yo estuve, o sea, aunque vivimos la misma tormenta, desde lugares bien distintos, ¿no? Yo sentía que yo tenía este rol de proteger a mi mamá, de acompañar a mi mamá, de sentir también que te tenía que cuidar a ti, pero yo me sentía plena y profundamente protegida, ¿sabes? O sea, yo sentía... Y es que tú lo confrontabas un chorro. Yo me sentía, sí, siempre. O sea, sí, yo sí tuve esa posibilidad de desahogar mi enojo infantil, ¿sabes? O sea, de ser la niña molesta, de la niña frustrada, de mi historia debía haber sido diferente, ¿por qué? ¿No? Entonces, tal vez hoy, por eso a mí me hace mucho ruido, y le digo a Moni cuando lo vemos o cuando platicamos con él, que ya nos despedimos de él y cada quien se va a su casa y mi hermana y yo vamos juntas en el coche y siempre empieza a llorar. Y le digo, güey, estoy rota por dentro. O sea, porque no siento nada. Ya sabes, es como de... Y yo... no puede ser. O sea, güey, no puede ser que ya sepa cómo acaba Moana y llore todas las veces y no puedo llorar cuando veo a mi papá, ya sabes. Pero siento que tiene mucho que ver con eso, con que a lo mejor yo sí tuve esa oportunidad de desfogar y siempre me sentí muchísimo más protegida, ¿sabes? O sea, yo siempre yo me sentía un venadito abajo de un paraguas enorme, que eran mis abuelos, que eras tú, que era mi mamá, que eran mis amigas, ¿sabes? Yo me sentía como... ¿Se acuerdan de la película de Las locuras del emperador cuando está llorando Cusco? Sí. En medio de la roca y le llueve todo. Yo me sentía así, chiquita, hecha bolita. Y muy lastimada, pero me sentía muy protegida, ¿sabes? O sea, yo siento que por eso también me sentía con la fortaleza de salir y decir, y de enfrentar, y de ser confrontativa, y de preguntar y de cuestionar, ¿sabes? Porque sentía ese paraguas. Yo no confronté absolutamente nada. O sea, confronté a lo mejor un par de veces y luego para mí fue más fácil güey, no tiene caso hablar contigo si no te interesa escuchar. Por eso creo que yo soy tan clavada con validar las emociones de mi hijo. Uh-huh. Muy cabrón. Porque para mí en todo ese proceso mis emociones fueron nulificadas y las tuyas también. O sea, no importaba qué sintiéramos, qué pensáramos, qué hiciéramos. Eso sí fue rudísimo, porque les voy a platicar todo paréntesis. Todo era justificado. El tema es que cuando mis papás se divorcian, mi papá escribió un libro. Güey, ¿por qué empezamos esta temporada con esto? ¡Ay, qué fuerte! No es cierto. No, pero cuando mis papás se divorcian, muchas cosas suceden. Mi papá... dejamos de ver a mi papá por decisiones personales y cada una decisiones independientes. Y en ese momento... Y hace 13 años publicó un libro. Ajá, y mi papá publica un libro en el que... Please, no lo busquen. Bueno, sí, búsquenlo, digo, me da igual. En ese libro habla acerca de... Literal, narra su vida desde que se casó. Yo sí lo leí, mi hermana no. Narra su vida desde que se casó hasta que se fue de mi casa. Y en todo era... No saben la tormenta, o sea... Una mierda de vida. Literal, o ¿no? Sea... Y les voy a decir que... Lo triste es que hoy yo ya sé que tal vez no fue lo que vivió porque yo estaba ahí, pero pues para él es verdad, ¿sabes? O sea, es su verdad, como la de New York. Exacto. Y cuando sale este libro, nosotros estábamos chicas y vulnerables y además... Cuando sale este libro, yo tenía 2 meses de haber tenido a Mauricio. Iba saliendo de clases de diseño industrial, que estudié diseño industrial justo como para probarle al mundo que no necesitaba a mi papá. Y que yo podía hacer todo lo que él hacía para que nadie nunca sintiera el vacío de un vato y yo menos. Y entonces mi hermana cambia los focos desde que tenemos 15. Sí. Y construyo y puedo hacerles paredes y muebles. Hago de todo. Pero me acuerdo perfecto porque iba con Juanito. Juanito, si estás viendo esto, Juanito fue un escolta que tuve que amo y adoro y me acompañó mucho en ese proceso. Y yo me trepo en la camioneta feliz a regresar a mi casa con mi bebé y oigo que salen en Fernanda Familiar. Y aquí tenemos en entrevista a Juan Carlos Martín y Watchis Foris iba a hablar de el libro de la relación con sus hijas. Y hubo una luz en mi corazón que dijo, a huevo, voy a escuchar lo que necesito escuchar para regresar a la relación con mi papá. Ajá. Y empiezo a oír las cosas que dice y haz de cuenta que otra vez
se empezó a desmoronar mi mundo. Yo te Y voy a decir corrí a que- la librería a comprar el chingado libro, leí 3 páginas y dije a la mierda. No, o sea, eso te iba a decir. Tú tuviste con una entrevista y tres páginas. Sí. O sea, tu hermana masoquista se chutó el libro completo. Y no sabes lo frustrante que fue para mí, porque justo yo también estaba esperando encontrar en alguna de esas páginas a mi papá, güey. ¿Sabes? Era como de, no, yo te conocí. O sea, yo te conocí, please dime que todavía existes en alguna de esas hojas. sí, es güey, que, No. o sea, los 15 años que sí estuviste con nosotros, Y te voy no a decir fueron que mentira, por favor, dame una señal de que existes. Ese es justo el punto. Que para mí fue muy fuerte el que alguien tan cercano y tan fundamental y tan pilar en mi vida, Invalidará. no, hablara tan mal de mi historia, ¿sabes? O sea, Sí. contara mi historia, porque también era mi historia. Era la de él, pero estaba yo, ¿sabes? Con nombres falsos, pero salía nuestra historia. Y me sentí perfectamente vulnerada y desnuda. O sea, yo me acuerdo que cuando... Sí, yo fui muy confrontativa. Cuando pasa lo del libro y yo lo leo, agarré mi coche y me fui a estacionar a una carretera cerca de Huimilpan. Busqué señal en una carretera. ¡Qué miedo! No hagan eso, amigas. Yo en muy dramática película de Ella, porque Hollywood, ¿no? Scorsese. No, pero era algo que yo no quería ni llevar a la casa, ni, ¿sabes? Y entonces me acuerdo perfecto que me fui y después de no hablar con mi papá como 2 años, cuando leo el libro, me voy a la carretera y le marco por teléfono. Y le hablo por teléfono y le digo, acabo de leer tu libro. Dime que es mentira. O sea, dime entre tú y yo. Por favor, dime. Porque les voy a decir qué pasa. Van a decir, pero pues él estaba todo en su derecho de contar su versión. El tema es que en esa versión sacaba muchísimas cosas de contexto y contaba un montón de mentiras, ¿ya sabes? Y mentiras porque estuve, ¿sabes? No. Porque yo fui parte de esa historia, yo era Ajá, personaje. o sea, exacto, o sea, entonces era como... Y que él en su percepción así las tuvo y así las plasmó en el libro. Exacto, y es 100% válido, ¿no? Pero hay consecuencias. Pero cuando, exacto. Y eso es lo que yo le dije, Y cuando eres un personaje de la historia y tú dices, güey, pero yo también estaba en ese café. O sea, yo también estaba sentada ahí. Yo también es como escuché esa conversación y oye, no fue así. es como dicen, ¿no? O sea, Chance y el lobo feroz tenía hambre y, pues, güey, estaba cazando comida normal y se topó a la bola de Caperucita. Ahora, eso no significa que tengan que hacerse amigo de Caperucita y el lobo, ¿no? ya O sean sea, besties. Güey, sí puedes entender que el otro hizo lo que hizo porque eran sus herramientas y tenía que sanar y buscó sus formas, pero eso no significa que entonces yo tenga que decir, bueno, tienes razón, ahora ven. Seamos amigos. Y justo a mí me pasa que yo leo eso y le hablo por teléfono y le digo, o sea, aquí entre tú y yo, no hay nadie, ¿sabes? Y estábamos grabando. No es cierto. No, le hablo y le digo, aquí entre tú y yo, así a nivel personal, yo te conozco, dime que sabes que esto, un dato en específico, Sí. bueno, sí lo voy a contar. Está allá afuera, no es público, ¿qué? Ya está el libro. En el libro mi papá dice y se jactaba de que, no sé si esto va a repercutir. Sí, tal vez, mejor no. Bueno, X. El punto es que un dato Depende en de los específico... likes de este video. No es cierto. Un dato en específico que yo sabía que era mentira, ¿ya sabes? Y entonces cuando le hablo le digo, oye, dime que esto es mentira. esto es mentira, dímelo a mí. Por lo menos que tú sabes, aunque lo hayas escrito, que tú sabes que esto no es cierto. Y si quieres, y todavía le dije, y si quieres pararte arriba de él todas las mañanas y ir a entrevistas y que sigas siendo la bandera con la que mueves tu vida, adelante. Pero dime a mí que es mentira. Y volteó y me dijo, no, pues es que tú nunca lo vas a poder entender porque estás alienada, ¿no? Y es que hablaba acerca de la alienación parental, que es este síndrome en donde... El padre que se queda con los menores aliena de alguna manera, manipula de alguna manera los recuerdos, las memorias de los infantes para que odien y nulifiquen todos los recuerdos que tienen con el otro padre. No, con el otro y para progenitor. utilizarlo como arma para lastimar al otro cónyuge, ¿no? Y era como de, pues, sí, pero no fue exactamente lo que pasó acá, ya sabes. Y entonces cuando Porque me dice... además cabe recalcar que Fer ya tenía 15 y yo tenía 18 cuando mi papá se va. Entonces, estas cosas que pasaron ya no fue un infante de 4 años que no que se le olvida tenía o conciencia, confundes, ¿no? ¿sabes? Ya éramos adolescentes. Y entonces cuando me dice, no, pues es que nunca lo vas a entender porque tú estás alienada. Y yo, güey, sentí que me sentenció a una enfermedad mortal que nunca se me iba a quitar, ¿ya sabes? De por vida. O sea, fue como, pues ya, y justo me pasó eso, que dije, no importa qué le diga, no importa con qué trate de defenderme de este ataque, que sí es un ataque a mi privacidad, sí es un ataque a mi vulnerabilidad, a mi historia, no importa qué haga,
va a ser un síntoma. Y es que, ajá, ¿sabes? con el Va a ser rollo un de la síntoma alienación no, parental alienación. si pensaba igual que mi mamá, era porque estaba alienada. alienada. Si pensaba en contra de mi mamá, era porque estaba alienada. O sea, era porque me estaba liberando de la alienación. Entonces, de alguna manera, nos quitó la posibilidad de ser pensantes. De ser seres pensantes. Y siento que te voy a decir que... Puta madre. Yo te voy a decir me que... encabroné otra vez. No, escucha. Ojalá veas esto. Porque siento que no alcanzas a percibir qué fue lo que pasó. O sea, que crees que fue como de... Yo escribí un libro y para sanar y... No. Y te voy a decir qué pasa, también vivimos en Querétaro, o sea, ese fue el libro más vendido de las librerías Cristal, porque Pueblo Chico, Infierno Grande, todo el mundo quería saber el chisme. Morra, es libro de texto en la náhuac. Bueno, o sea, pero ese libro... Nos estudian, somos casos estudiados. Y nosotros bichos raros. Pero, por ejemplo, ese libro, o sea, ese libro nos sigue acompañando. Nos limitó y nos puso en una cápsula en la que nos amarró de las manos y nos dejó desarmadas. Uh-huh. Porque era como, ya no eres un ser pensante, eres un efecto de la manipulación de tu mamá. Y no sabes lo pesado que fue, papá, el lidiar con eso mientras lidiaba la pérdida de mi familia. Uh-huh. Porque era como una guerra interna impresionante. Y después de esto el libro se va a hacer bestseller. Entonces necesitamos regalías. Pero bueno, soltemos ese tema. Pero a lo que voy con esta parte, y lo vimos cuando lo volvimos a ver después de mucho tiempo, que nosotros fuimos las que fuimos a buscarlo, que nosotros fuimos las que buscamos ese vínculo. Y que ahora estuvo en mi boda y agradezco muchísimo el esfuerzo que hizo. Y ese es el único momento en el que yo he llorado con mi papá. Uh-huh. Saliendo de la iglesia, cuando lo vi parado afuera de la iglesia y fui a abrazarlo. Y él corrió, no sé por qué. O sea, lo abracé y... Nunca había vuelto a estar. Pues sí, pero también qué raro, ¿no? Y él me abrazó y se fue corriendo, pero bueno. Ya sé, le tuve que gritar, yo quería una foto de los 4. Ajá, y yo, pero como no, loca histérica, parecía valoré guacamaya. Muchísimo el esfuerzo que sé que para él fue y que en su adultez se haya incomodado lo suficiente como para venir a formar parte de este día bajo mis condiciones. Siento que eso sí, para mí fue un abrazo que necesitaba mi niña de 15, uh-huh. ¿Sabes? Lo recibí en mi boda a los 32. Y es parte del proceso. Y creo que por ahí en las preguntas que nos dejaban en los comentarios para que habláramos acerca de este tema, justo creo que este es el meollo del asunto. Cuando nosotros volvemos a buscar a nuestro papá y volamos a Dallas para verlo y lo visitamos y estamos allá, parte de lo que entendimos las dos con nuestros terapeutas y en nuestros procesos, pero fue, y me acuerdo perfecto que sentados en la sala de casa de mi papá, yo pude verlo a los ojos y decirle, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Entiendo que hiciste ese libro porque no tenías otra forma de sacar todo lo que viviste, pero ese libro me jodió la vida. Porque sí. Me la jodió. Y entonces, ahí creo que fue la primera vez que entendí verdaderamente lo que era perdonar. Okay. Porque perdoné. Por tus procesos. Por sus procesos. Lo vi con toda la empatía y compasión que podía verlo. Pero a mí no se me va a olvidar. Y no lo cargo. Y no es que venga yo con el libro. Es lo que decía. No somos el jorobado de Notre Dame del rencor. Pero evidentemente por eso aprendiste. Lo hecho está. No, y te voy a decir que evidentemente por eso también aprendiste tú, a partir de eso, sin que él estuviera, a relacionarte diferente con los hombres. Por ¿sabes? Supuesto. O sea, entonces, no es que esos límites los hayas puesto necesariamente desde el principio con él, porque él ya ni estaba, pero a partir de eso, a partir de él, o sea, te perdono a ti quien eres, pero lo que hiciste, no, porque me dolió y porque a partir de ahí tengo que relacionarme de forma distinta. A partir de ahí mis límites cambian, ¿sabes? O sea, a partir de ahí mi forma de confiar es distinta. Entonces, no confío en ningún hombre más que en Juan José, amigos. Tenemos problemas, pero estoy bien, voy a terapia. Pero bueno, no te vayas nunca, Juan José, porque entonces ahí sí estamos jodidos. El punto es que para mí ha sido ese momento cúspide, creo que si creyera en las vidas pasadas y en las regresiones y en las reencarnaciones, que no creo, pero respeto, si yo creyera, siento que esa sería la lección que vine a aprender. El perdón, sí, porque fue algo que,
O al menos la primera mitad, ¿no? Sí. O sea, ya veré qué me espera Yo creo ahora. que en nos adelante. faltan unas cuantas. Siento que la segunda lección es cómo ser millonaria. Es la segunda lección que vine a aprender al Arre. mundo. Eso. Sí. No, pero la primera sí fue, o sea, el perdón, porque fue algo que no le lograba agarrar la onda ni entender si era lo que necesitaba yo para sanar. Y siento que es parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, otro de los momentos, tú contaste de tu ex esposo y de mi papá. Para mí fue mi papá y pues, mi abusador, ¿no? Bueno, mi violador. Y fue muy raro porque cuando regreso y busco ayuda profesional y busco a un terapeuta y tal, era como... Nadie directamente me decía... Bueno, sí llegaron a decírmelo, como de perdónalo para que lo puedas soltar y ya no lo cargues. Y es como de, no, güey, no. O sea, por favor. ¿por qué se merece mi perdón? ¿Sabes? Y entendiendo que no era para el otro, que era más bien para mí, igual de la misma forma fue como no lo perdono. No lo perdono, no porque cargue el enojo conmigo todos los días, pero porque para mí el límite de, no, hasta aquí llega mi compasión. ¿Sabes? Sí, hasta aquí llega mi empatía compasión. y mi entendimiento y hasta aquí llega. Y fin. eso no quiere decir que voy a traer la piedra cargándola, pero tampoco quiere decir que... Es que, ¿sabes qué? La parte religiosa alrededor del perdón... Creo que es eso lo que nos frena, bien tóxica, ¿sabes? porque es el perdonar para salvarte. Y es como, huevo, tengo que perdonar al imbécil que me violó. Es como, no le voy a desear. Y ahí en la parte metafísica y en la parte esotérica también, en la parte energética, nos venden mucho el deséale el bien a fulanito de tal y deséale el bien. Y, o sea, es como no, güey. O sea, yo No le deseo nada. al papá de mi hijo, no le voy a desear el bien. Y no le vas a desear el mal. Solo ya no le deseo nada, ¿sabes? Exacto, o sea, es ya eso. no roba tiempo de mi existencia ni de mi pensamiento. Solo es buen material de contenido porque a ustedes les encanta. Por algo es Google el más buscado en mi nombre. Pero en realidad ya no es... Es justo eso. O sea, siento que esa debería de ser la línea para que nos relacionamos con el perdón. O sea, no significa que ahora porque te perdono, espero que te vaya bien y espero que te pasen cosas increíbles. Y es como, no. Ni significa que ahora quiero que te caiga un rayo y te estampes en un acantilado. ¿O sí? Tampoco. Pero lo que sí es ya no juegas un papel. Exacto. Creo que ahí es en donde Te saco está de la obra. el verdadero liberarte del peso del perdón. Que es ya no te cargo. Porque cuando deseamos mal... Cuando Te cargo. te estoy cargando, cuando quiero que te vaya mal, cuando quiero que se te regrese, cuando hasta escribimos el karma, vas a ver que el karma, porque a mí me lo escriben, ¿no? Y vas a ver, la vida se lo va a cobrar. Pues yo no quiero que la vida se lo cobre. O sea, su mera existencia me viene No lo va a pagar. y me va. ¿Sabes? Si la vida se lo cobra, le va a decir que no tiene. No tiene dinero, le está yendo muy mal. No sé, igual. No, pero... No, pero sí. es esa parte, es como... No, ya ni siquiera robas energía y solo uso tu existencia para monetizar. Y yo te voy a decir que eso en el caso de que después de una herida quieras y decidas romper el vínculo, ¿no? O sea, el perdón también, como claro. decíamos, sirve para... Yo porque soy extrema. No, pero sirve para, o sea, unir relaciones como lo hizo con mi hermana y conmigo, ¿no? Entonces es entender en qué momento y qué tipo de herida es la que tienes. Como decías, ¿se lastimó mi ego? Se lastimó... O fue una lastimada de raíz. Exacto. Y entonces a partir de ahí decido, ¿puedo sobrellevar esto dentro de una relación o puedo sobrellevar esto lejos, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que define mucho de qué tanto lo puedes perdonar para unir o qué tanto mejor lo perdonas para separar. La intención de las acciones del otro. Claro. Cuando la intención del otro te das cuenta que es por joder, que ya lo hace con alevosía y ventaja, perdonar para unir en esa relación ya es una pendejada, ¿no? Pero cuando te das cuenta que a lo mejor es en Sí, que es lo que te decía. Hay gente que siento que el perdón es como un resanador, ¿no? Y van con el martillo. Ta, 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 pero traen su perdón. Y, ay, no, amiga, no pasa nada. Discúlpame, es que no era mi intención. A esas personas sí, ahí es donde tienes que valorar tú qué tanto realmente te importa ese vínculo. Sí, cuando ¿no? la intención de fondo es joder. Pues Oye, no. ahí te va. Eso ya hablamos acerca de el perdón. Y ahí te van algunos temas que creo que son importantes para tomar en cuenta de si es
si vale o no la pena que tú perdones a la otra persona. El primero es el impacto en tu bienestar. Si tu herida no está permitiéndote caminar, si el rencor, si tú sí traes esa joroba de rencor en la espalda, a lo mejor perdonar puede ser una buena herramienta para ti, para que tú funciones mejor, tú te sientas liberado y sueltes al otro, ¿no? Y ahí les va, porque ya las vi queriéndole pedir perdón al ex o esperando que el ex les pida perdón. No, el hermana. perdón no necesitas del otro. No necesitas del otro. Yo esperé y sigo esperando y esperaré. Bueno, no, ya no lo espero, pero por mucho tiempo esperaba yo el perdón de ciertas personas. Esperé que mi papá me pidiera perdón, esperé que mi ex me pidiera perdón, esperé que mi ex suegra me pidiera perdón, esperé que muchas personas que marcaron un papel importante en mi vida me pidieran perdón. No lo recibí, pero no tuve que esperarme y no te esperes a que el otro te pida perdón para tú perdonarlo, porque el perdón es algo tuyo. Sí, claro. Y es justo ya. Yo solté y perdoné a mi papá como 2 años antes. Y no hablabas con él. Ajá, como 2 años antes de volver a tener contacto con él, ¿sabes? Y el día que lo vimos y que nos pidió perdón, para mí fue como muy fácil porque fue, sí, yo ya lo hice. Sí, que ella ¿sabes? fue la respuesta de, Exacto. ok, sí, entiendo perfecto que hiciste lo que pudiste con las herramientas que Exacto. tenías, ya lo entendí, ya lo procesé en terapia. Por cierto, papá, son casi 10,000 pesos de terapia por 18 años. Sí, o sea, deposítanos. No es cierto. Oye, pero esa parte es importante, entender que no necesitas del otro para perdonarlo o pedir, o sea, pedir perdón, sí. Pues sí, lo ideal es que que esté, ¿no? Que esté y que se entere. entere. Pero para perdonarlo no necesitas del otro. Claro. ¿Y sabes de qué no hemos estado hablando? Ajá. Del perdón a ti mismo. Ah, no, bueno. Del perdón a ti mismo. Porque muchas veces todo este desmadre es porque no nos perdonamos. Cuando nos equivocamos y somos el que tiene que pedir la disculpa, cargamos con la culpa de esa disculpa. ¿Qué es lo que te por digo? mucho tiempo. Que te conviertes también en esta persona de ¿qué más hago para repararlo? ¿Qué más hago para repararlo? ¿Qué más hago para repararlo? ¿no? Y no te perdonas por haberla cagado. Sí, claro. O no te perdonas por no ser, por no hacer, por no tener, por no verte flaca, por no tener dinero, por no tener pareja. El perdón es esta capacidad que tienes tú de entender que no se supone que seas perfecto, ¿no? Y no se supone qué que el de al lado bonito. sea perfecto. Y no se supone que las relaciones sean perfectas, ni que el mundo sea perfecto, sino es justo aceptar que todos nos salimos del rol. Es ¿no? permitirle al mundo ser Exacto. y existir. Andamos bien hippies. Es que es lo Ay, maya. es el año nuevo maya. Bueno, lo van a estar viendo ya. Oigan, sí, lo van a ver el 10 de agosto. Sí. Ah, ok. Mañana es mi cumpleaños. Espero que inunden todas mis redes con felicitaciones. 11 de agosto. Espérate, seguimos con el tema. ¿Qué te pasa? Me acabo de acordar. Discúlpate. No es cierto. Oye, escucha. El segundo punto era, sí, respeta tu proceso personal. Güey, tente paciencia. O sea, no esperes que yo ya lo voy a perdonar. ¡Frum! Y al día siguiente digas, oh, happy day. Sí, ¿no? ¿Sabes? No funciona así. Cuando pides perdón, no esperes que la otra persona, porque ya le pediste perdón, en automático sea como, bueno, yes. Esa soy yo. ¿Sabes? Yo hago algo. O sea, yo hago algo, la riego, la cago yo. A mí no me cuesta trabajo pedir perdón. Ya vieron que es algo que hago fácil, ¿no? Pero yo hago algo, la riego. Y es como, ya perdóname. Y es como de, ya te perdoné. Y yo, pues entonces ya, hay que estar felices. Y vamos al cine o algo, ya sabes. Y es como, no, güey. O sea, Y que es un poco los como nos procesos. enseñaban de chiquitos, ¿no? Sí, que era claro. como, te pide perdón tu primo por darte el Ahora madrazo. vayan a jugar otra vez. Y es como, no quiero jugar con el cabrón que me acaba de madrear, mamá. Pero ya lo perdonaste. Ajá. Entonces, Entonces es finge esa que no parte. pasó. Hay que dar... Sí, güey. Exacto, de ahí viene. Y ¿no? crecimos con los mismos papás y tenemos heridas bien diferentes, ¿no? Exacto. Parece que a todos nos criaron los mismos. Oye, establece límites. Perdonar no significa necesariamente restablecer una relación cercana con la persona que te ha herido. Puedes perdonar y al mismo tiempo decidir mantener ciertos límites o incluso distanciarte de esa persona, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato. Sí, y escoger las nuevas reglas con las que te vas a relacionar, porque a lo mejor te pasa con alguna amistad que te traiciona tu confianza un poquito, pero dices, bueno, voy a seguir, porque tú decides seguir manteniendo ese vínculo, pero ya vas a saber hasta cuándo y hasta dónde y cómo. Y el perdón es un concepto tan ambiguo y como no es medible, si a ti te hace ruido que yo diga, no tienes que perdonarlos y para ti es como de no, sí, porque si no los perdono los cargo el rencor en mi espalda, perdónalos. Si para ti como para mí la palabra perdón no te hace sentir ese peso en la espalda, no los perdones, ¿no? O sea, entender que es
algo 100% personal. Y esa parte, ¿no? No es siempre necesario perdonar. Reconoce si te ayuda a liberar emociones negativas, si es para tu bienestar, que eso es lo más importante. O sea, si perdonas o pides perdón, tiene que ser para tu bienestar, buscando justamente esa parte, ¿no? Y pues cada respuesta y cada situación es única. Entonces, ver cómo se desarrolla esa circunstancia en tu vida, ¿no? Y fíjate, ya después de todo este proceso del perdón... ¿Por qué pensábamos que no iba a salir mi papá en este episodio? Ya sé. Nunca se me ocurrió. Además, no ya lo viene en el invocamos guión. porque tengo 3 llamadas perdidas de mi papá ahorita. ¿Ah, sí? Yo creo que está sintiendo que le estamos... No viene en el guión, pero No. pues es que era evidente. Era evidente que iba a salir el tema. Pero ya después de este proceso y de entender el perdón y de acuerparlo, ya en un nivel más alto de trabajar esta parte del perdón, creo que es cuando ya puedes voltear y agradecer. Uh-huh. No le vas a hablar a tu ex y le vas a decir, gracias, maldito perro. No. O sea, le vas a decir energéticamente y tú solita pensar cuáles fueron las 3 lecciones que esa situación o esa persona te trajo. Y entonces poder empezar a ver el silver lining, la parte positiva que esa tormenta te trajo. No tanto para el otro y no porque quiero más de lo mismo, quiero más guerras para crecer más, no, pero simplemente para poder echarle unas florecitas bonitas a la tierra que ya fea y que se vea pastito bonito. Oye, ¿sabes? No sé si te acuerdas que el día que estábamos en casa de mi papá, en la sala, yo le dije, de hecho yo te agradezco que te hayas ido. Sí, o sea, y la cara se le descompuso. Le dije, yo hoy te agradezco que te hayas ido porque yo no sería quien soy. Porque no hubiera vivido lo que viví. Porque no tendría... O sea, no sé ni qué personalidad tendría. Sí, a lo mejor seríamos ¿sabes? Como unas minitas, asitas. Y ¿Sabes? No las viejas rudas y fuertes que hoy somos. Para mí poderle decir eso fue súper fuerte porque sí fue el entender justo eso, ¿no? Que pasé del necesitar perdonarlo al realmente agradecer esa tormenta, ese dolor, esa herida. Agradecer tu herida, eso está perrísimo. Y no es por este positivismo tóxico de, güey, todo está increíble, agradece tu herida. No mames. O sea, estoy hablando de 15 años de procesos de terapia caros, ya saben. Pero sí llega un punto. Que seguimos en el proceso. Que llega un punto en el que sí es como, no mames, ¿qué hubiera pasado si no? Imagínate si tú nunca te hubieras divorciado. No mames. Si a tu ex no se le hubiera dejado, no se le hubiera ocurrido dejarte. No, ¿sabes? Yo no sería ni la mitad de la persona que hoy soy. Imagínate quién sería tu hijo. No, en adopción lo hubiera dado al cabrón. No, pero es que sí es parte de. Exacto. Es parte de la historia de vida que nos toca vivir. Claro. Y algo que a mí me encanta agregar, que aprendí de Noé Mashukan, es esta parte de seguir en este camino, porque las lecciones las vamos a tener que aprender y estos momentos los vamos a tener que vivir, pero ahora se lo pido a Dios y al universo como, mándame lo que tenga que vivir, que sea más expansivo para mí, pero por el camino más amoroso para mi más alto bien y el de los demás. Pero por el camino más amoroso, por favor, porque ya, mira, las tormentas, suficientes. Sí, yo no quiero ese tema de, no, el trabajo duro. Y sí trabajo. Pero si se puede trabajo blando, también lo hago. O sea, ¿sabes? Yo gusto, chileando en la playa. Mi intención, ya no quiero probarle. Fueron 15 años de probarle al mundo que podíamos con la guerra. Es como, no, yo sé echarme en un camastro chingón. Déjame, les pruebo eso. Y es que creo que parte de nuestra historia nos hizo a las dos ser así de aguerridas porque era probarle al mundo a raíz del libro de mi papá. Claro, que no éramos esas venaditas. No soy esa persona que mi papá plantea. Porque, a ver. A mí me pasó. O sea, una vez yo fui al antro. Imagínense esto. O sea, yo en el antro, mi papá tenía 3 meses de haber sacado el libro. Y y un día estoy en el antro y llega una morrita queretana. ¿Sí ubicas quién? Sí. Una morrita queretana que aparte me llega al hombro, chiquitita. Borrachísima. Muy simpática porque luego coincidí con ella en la vida, pero en ese momento no la conocía. Era una completa desconocida para mí. Y se acerca conmigo en el baño del antro. O sea, imagínense, yo tenía 16, no, 17 creo. Se acerca conmigo en el antro y ella, no manches, ¿tú eres Fer Martín? Y yo, sí. Mi mamá me contó lo de tu papá. Leímos el libro, es un culero. Y yo, güey, ¿quién eres tú? O sea, yo solo venía a perrear. Ya sabes, y para mí, y aparte te voy a decir que hay una frase que dice, de mi rey solo yo. Yo puedo decir lo que quiera de mi papá. Tú, ni una palabra, güey, ¿sabes? O sea, ¿tú quién eres? Tú como por... Ajá, entonces para mí fue una doble vulnerabilidad. Porque fue esta necesidad de defenderlo a él, porque mi rey solo yo, y esta necesidad de
güey, esta vieja ya me vio en pelotas. ¿Ya Sí, sabes? está- O sea, esta vieja ubica, No, conoce esa mis cree Cree que ya me vio en que pelotas. me conoce. Pero es como yo se lo dije una vez a mi papá en su momento cuando hablé con él por teléfono de lo del libro, cuando lo acaba de leer, le dije, ¿tú crees que con este libro me estabas protegiendo de la manipulación de mi mamá? Y en realidad lo que hiciste fue darle al mundo un manual de instrucciones De de dónde cómo lastimar. hacerme daño, ¿no? Sí. O sea, y escrito por capítulos, güey. ¿Sabes? O sea, Encrechendo. entonces para mí fue como, justo yo sentía que esta niña que se me acercó en el antro fue como, güey, esta niña, o sea, yo con un montón de complejos, inseguridades y dolores, y esta desconocida y su mamá hablaron ya comentaron de mi mí. vida. Ah, o sea, eso fue como... Y que no es lo mismo que comenten por el chisme queretano, provinciano, así que les encanta. No. O A sea, nosotros también nos gusta chismear. había un manual. A mí, güey, o sea, un año antes, en el 2019, antes de que empezara la pandemia, uno de los últimos güeyes con los que salí, estábamos comiendo bien felices en el sushi, la vida, pero haciéndonos las preguntas que le haces a cualquier persona para conocerlos, y de repente al güey le hace clic. Y él, tú, porque la gente cree que yo me llamo Mónica Macaco. O sea, solo la gente que me conoce de mi pasado antes de Mónica Macaco sabe que soy Raúl. No es cierto. Sabe que soy Mónica Martín. Entonces, este güey no me conocía, no nada. Y entonces ahora que le empiezo a platicar muy por encima. No, pues sí, porque me preguntó, ¿y tu papá cómo, qué onda? Y yo, no, pues no, nada, ahí todavía no lo veíamos. Y entonces cuando le platico, no, se fue, pero mira, ya así la relación. No dije nada del libro y de repente le cae el 20 y él, eres hija de Juan Carlos Martín. Leí el sí. libro de tu papá. Claro, es que mi mamá Me es dices en amiga una de... date. O y sea, yo, no mames. verde, güey. Y entonces, acto seguido, muy mal por el vato, porque se perdió de esta pieza, pero el vato entonces empezó a decirme, claro, ya entendí. Fíjate que siento que a tu mamá le falta y con tu hermana por eso. Y empezó ya, él Oye, ya sabía diagnosticarnos. más que yo de mí que yo. Oye, Ay, no. dos momentos en los que pasó en un partido de básquet de mi sobrino, un papá Puta madre. un papá de la escuela se acerca con mi mamá a Y decirle, la hizo llorar. oye, es que fíjate que yo Yo te conozco. después de leer el libro pensé que, y es como, No, pero además llegó y le dijo, yo te conozco. Y mi mamá, ¿sí? ¿De qué? Mi mamá, así toda dulce poli, hizo acción social toda su vida, nunca trabajó para nada porque no tuvo la necesidad y entonces se dedicaba a ayudar a los demás. Entonces ella pensando, ¿me conoce de alguna organización de las que apoyé? Y él, no, es que yo leí el libro de tu exmarido. sí, no, No va. manches. Oye, y tu familia política, Mi divorcio fue para raíz del libro. tu exfamilia política también, todos leyeron el libro y lo tenían enmicado como la Biblia en el buró, güey, así, Sí, ya sabes. literal Y lo entonces tenían también en el dices, buró. pues, ¿cómo? Ayúdame a ayudarte, Dios mío, ayúdame a ayudarte. Pero bueno, fue parte de hoy agradezco eso que viví porque no sería ni la mitad de la persona que hoy soy. Te voy a decir que nos hicimos tan fuertes porque nos vulneraron a lo cabrón, o Y sea, creo que por eso tenemos la ¿sabes? valentía de hablar lo que hablamos y de ser como somos. Y que es así. como, sí, y es como, a mí siempre me dicen como de, bueno, pero ya pasó, ¿para qué lo dices? Pues porque pasó. ¿Por qué lo voy a callar, güey? O sea, hoy estamos en otro lugar, si no se puede relacionar así el mundo, pues mejor no, ¿no? O sea, Y no siento voy a que- fingir que no pasó, porque Sí. es parte de mi historia. Fingir que no pasó y, pero ya no lo traigas al presente y ya no lo hables y ya sería nulificar Mi experiencia. mi historia y mis vivencias. Y además el compartirlo siempre ayuda porque nunca sabes quién está pasando por algo similar a lo que tú viviste, ¿no? Entonces, si tu papá escribe un libro, llámanos. No es cierto. Espero que no lo escriba. Hagamos Oye, un club. A ver, antes de que se nos vaya el avión El y el hilo. tiempo, porque qué buen episodio, qué buen Sí. primer episodio de la temporada. Tengo un manual para pedir perdón. A ver. Vamos a repasarlo rapidísimo Sí. y lo hacemos uno y uno, Uno. ¿no? Para que, porque luego siento que pedimos perdón, pero no estamos realmente pidiendo perdón, ¿ya sabes? Como el perdón de Pati Chapoy. Que fue como de, perdón porque te enojaste porque te dije gorda. Sí, es como- Yo solo estaba diciendo que estabas gorda porque estás gorda. Y es como, ¿Cómo? tu perdón sabe a caca, ya sabes. O sea, le echaste perfume, pero es caca. A mí no me mientas. No me engañas. Entonces ahí te va. Manual para pedir disculpas, entendiendo que son procesos individuales y cada quien tiene la mejor forma de hacerlo para sí mismo. Pero el primero es, reconoce tu error. Acepta y reconoce claramente el error que has cometido. No intentes justificarlo ni minimizarlo y asume la responsabilidad para que sea el primer paso, ¿no? El primer paso es asumir la responsabilidad. Entonces, entender que lo que hice, lo hice, ¿no? Y no decir, bueno, pero no fue para tanto. No minimizarlo, ni minimizar el dolor del otro.
Aceptar Porque y eso asumir ya la es responsabilidad. un tipo de manipulación, que después Exacto. vamos a hablar de eso. Reconoce tu error. Reconocer el error para que entonces, y creo que en este punto que voy a dar yo de ser específico es en la parte de reconocer mi error y en la parte de decir, güey, esto fue lo que me dolió, cuidando el modo. Y aquí voy a citar a mi mamá que toda la vida nos dice, en el modo está todo. ¿Por qué? Porque a veces hago tanto ruido que se pierde el mensaje Claro. de decir, güey, esto es lo que me lastimó. Y yo ¿Sabes? creo que el ser específico importa porque muchas veces decimos, perdón, sí te lastimé. Y es como, no, sí me lastimaste y por eso estás pidiendo perdón, güey. ¿Y qué hiciste que me lastimó? Sé específico con la acción. Entonces yo voy a saber que realmente tienes entendimiento de qué fue lo que me molestó. ¿Sabes? Y cuando quieres, o sea, cuando le dices al otro, oye, quiero que sepas que esto me lastimó en esto y esto y esto y esto, a que si estás jugando la ley del hielo, a que si tú dices, pues que se dé cuenta de qué fue lo que me lastimó. Sí, tú tienes que saber. Ajá, o sea, esa parte es en donde tiene que entrar nuestra inteligencia emocional y nuestra madurez emocional de poder tener una comunicación asertiva para poder decirle al otro, güey, esto es lo que me duele. Y para que el otro también entienda, si no... Ser específico a la hora de pedir una disculpa también hace que la gente se dé cuenta de que sí te tomaste el tiempo de reflexionar. O sea, de que y que eres consciente y de que sí dónde. sabes específicamente qué fue. Que no nada más, porque yo lo que en algún momento platiqué con Javi, le decía, muchas veces la gente pide perdón cuando ve al otro herido solo porque tiene ganas de que el otro no se sienta mal. Pero ni no siquiera sabe. No se da cuenta de qué fue lo que lo hirió. Ajá. ¿Sabes? O sea, es como de, es que ya quiero que no te duela. Entonces, ten mi curita, póntelo donde tú quieras. Y es como, no, güey. Tú dime en dónde me pegaste, güey. Porque si no me lo dices, no sé si me lo vas a volver a hacer. Es oye, veo que te lastimó algo que hice y no estoy sabiendo qué fue lo que hice. Porfa, dime. Dime en dónde te lastimé para no volverlo a hacer. Exacto. El siguiente es expresa remordimiento. Muestra empatía y remordimiento por el daño causado. Usa lenguaje claro y sincero. O sea, sé claro, que es lo que decíamos, no le des 45,000 vueltas. Sé claro, y justo ese es un gran ejemplo. Si tú quieres pedir una disculpa, pero no sabes específicamente qué fue, pregunta. Oye, sé que te lastimé, pero no sé específicamente qué hice. Por favor, ayúdame porque no quiero volver a hacerte daño. ¿Me puedes decir qué fue lo que te dolió? Sí, y sin cargarte con esta culpa de entonces ya convertirte tú en... Porque también hay personas que utilizan el error del otro para manipularlo. Pero bueno, y lo agarran y es como, tú una vez me hiciste. Esa y es otra historia y es el gaslighting y es el mil cosas, ¿no? Ajá. Pero creo que esa es parte importante y en tu oración utilizar las palabras lo siento, me duele haberte lastimado, me siento mal por herirte. El utilizar estas palabras sí es importante para que no sepa a esta disculpa de caca perfumada, ¿no? Sí, y es importante que la acción recaiga sobre el otro, ¿sabes? O sea, sí le puedes decir, me siento mal por haberte lastimado, pero que no priorices que ahora yo me siento mal, ¿sabes? Sino es te pido una disculpa, te lastimé, te herí, ¿no? O sea, que la acción recae sobre el otro. Sí. Y no busques excusas. Es que te lastimé porque yo pensé que no. Pero es que yo juré y yo pensaba y yo sentí. No lo justifiques. No busques excusas. Cuando alguien te está diciendo que algo le duele, creo que es importante escucharlo. Y si algo a ti también te dolió, busca un momento individual. Porque si no, nulificas el momento del otro, ¿no? Y si fue un momento en donde las dos personas se hirieron, se puede abrir esa conversación. Claro. Oye, a mí me dolió esto. ¿Qué te dolió a ti? No, pues a mí me duele esto, esto y esto. Ah, ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí viene esta parte en donde se ofrece la reparación. Y yo ofrezco esta reparación es... Una solución. ¿Qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué puedo hacer para que no te sientas así? ¿Qué puedo hacer para que en este momento mejore tu estado de ánimo o mejore el cómo te sientes? Aprende de la experiencia, expresa tu compromiso para aprender de la situación y evitar cometer el mismo error en el futuro. O sea, sí, interioriza lo que escuchaste. Realmente no escuches al otro para contestar, sino escúchalo con ganas de entenderlo y sé muy paciente. Porque las personas pedimos disculpas a diferente ritmo, ¿no? Entonces, entender y aceptamos las disculpas a diferente ritmo. Y yo tengo que entender que yo no puedo querer que ya te pedí perdón, ahora vamos al cine. Pues no, güey. El otro tiene su proceso, tiene su herida y hay que respetar con paciencia esos tiempos, ¿no? Y es con paciencia, pero tampoco con la eternidad. Porque
y es en los dos lados, ¿no? Está el que pide perdón y tiene que esperar a que se asienten las aguas de las emociones para pedir una disculpa. Pero, brother, si te tardas 3 años en pedir una disculpa, evidentemente va a haber consecuencias. Sí, y esa ¿no? relación puede haberse quebrado o sea, pero ya le hablé para pedirle perdón. Sí, pero pasaron 3 años. Exacto. O sea... Entonces la relación ya no va a ser la misma. Ya se... Y el otro es, mantén una actitud humilde, no esperes una reacción específica o otra disculpa a cambio. Eso es importantísimo. No pidas perdón para que el otro te pida disculpas. ¿Sabes? O sea, es como de, yo lo he hecho 1000 veces, por eso lo digo con tantos huevos. Porque yo sí es como de, perdón, hermana, te estoy pidiendo una disculpa. Ya sabes, como de, pídeme la disculpa. ¿Y dónde viene el tuyo? ¿Ya sabes? Ajá, exacto. Y eso normalmente no funciona porque tú no estás realmente arrepentido de lo que hiciste, solamente estás buscando que el otro te dé la razón. Y si tienes que escoger entre tener la razón y una persona que amas, escoge a la persona que amas. La razón no sirve de nada, ¿no? ¡Ay! ¡Qué lindo! Oye, y por último, pues ya lo habíamos estado diciendo muchas veces, o sea, que si hay una situación en donde pido perdón o perdono, tiene que haber un cambio de comportamiento, tiene que haber un cambio de actitudes y de acciones que respalden este perdón, que respalden me hago responsable y a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Porque un perdón sin sustento, sin un cambio, entonces no es un perdón real. O sea, no les va. Yo vi una frase que decía, si alguien te pide disculpas y no cambia porque es un patrón, no te estaba pidiendo perdón, era manipulación, ¿sabes? Y a veces usan esa parte del perdón para manipularte. Entonces, si ya reconociste que esa persona tiene un patrón y pisa las mismas heridas, tal vez está usando el patrón como para manipularte, ¿no? Entonces, explóralo, obsérvalo, cuestiónate. Y cuestiónate tú, a lo mejor eres tú quien lo está usando y quien lo hace y quien hace todas estas cosas, porque todos somos víctimas y todos somos verdugos en la historia de alguien. Tum, 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 tum. Oye, me quedo feliz. Güey, qué rico episodio. Delicioso. Y es la puerta para una temporada que viene espectacular. ¡Ay! ¡Qué coordinadas Sí, estamos! va a estar increíble. Síguenos en todas las redes. Si te gustó algo en específico de este episodio, compárteselo a alguien que creas que le hace bien escuchar este tipo de programas. Y además, haz una capturita de pantalla, compártela por ahí también en Instagram, en las diferentes redes. Taguéanos para que nosotros veamos que lo escuchaste con nosotros. Y pues te esperamos en el siguiente episodio, ¿no? Y déjenos en los comentarios las experiencias que a ustedes más trabajo les han costado trabajo. Perdonar. De repente dije, ya no sé si dije un trabalenguas, pero sí sonó como trabalenguas. Pero compártanos un poco de sus experiencias también en todas estas narrativas que les hemos ido contando a lo largo de este episodio. Los esperamos en el próximo episodio con una invitada especialísimo que va a estar increíble. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Extra Lindas, el podcast.